con la transmisión. Bien. Ya dennos unos segunditos y vamos a comenzar con este conversatorio. Discúlpenos todos y todas que estamos comenzando un poquito más tarde, pero bueno, son cuestiones de este confinamiento y de este teletrabajo que a veces es más complicado conectarse y bueno, las cuestiones de la conectividad, por supuesto. Vamos a ir adelantando también. Yo voy a hacer una pequeña presentación, ¿sí? Y luego, sin más trámite, porque ya estamos un poquito pasados de la hora, les voy a dar la palabra, si les parece, Alfredo, que eso no lo hemos conversado, tal cual como aparece en el programa. O sea, comienza Alfredo, sigue Marisa, en tercer lugar Wilson, y en cuarto lugar, y cerrando, Candy Chévez. Y entonces, luego de estas 4 intervenciones, que serían de no más de 15 hasta máximo 20 minutos, vamos a dar espacio a consultas, preguntas del público, de los participantes, que tenemos casi 60 participantes acá por Zoom, y estamos ya ahora en vivo por los canales de Claxo, de YouTube y de Facebook. Así que ahora vamos a copiar en el chat los enlaces, pero ustedes les pueden compartir a sus amigos y colegas que busquen los canales de YouTube de Claxo y de Facebook de Claxo, y ahí están pudiendo seguir este conversatorio en vivo. Les vamos a pedir a todas y todos que cuando no hablen, por favor, silencien sus micrófonos, es muy importante, ¿sí? Para Marisa, para Alfredo, para todos, que cuando no estén conversando, cuando no estén hablando, silencien los micrófonos. Y a las y los participantes, que ya siguen sumándose, les recordamos que pueden hacer sus consultas o sus comentarios en el chat, que ya muchos lo están haciendo, y pueden también dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas o de question and answer o Q&A que encuentran en la barra inferior horizontal de la plataforma Zoom. Entonces vamos a comenzar ahora sí, sin más introducción. Les damos a todas y todos una muy cálida, una muy cordial bienvenida, una muy afectuosa bienvenida a este conversatorio virtual organizado por el Grupo de Trabajo Claxo Infancias y Juventudes, por 2 de sus ejes. El grupo está estructurado en 4 ejes y aquí nos hemos articulado 2 ejes, el eje que trabaja la cuestión de las violencias, las subjetividades, y el eje que trabaja cuestiones más vinculadas con desigualdades generacionales. Entonces, un poco articulando, cruzando desigualdades con violencias, decidimos desde el Grupo de Trabajo Claxo organizar este conversatorio que se titula, como ustedes saben, Desigualdades, emociones y malestares sociales juveniles en tiempos de pandemia. Es para nosotros un compromiso, también es un honor y por supuesto un gusto poder organizar este conversatorio conjuntamente. Creemos que es muy importante en tiempos que continúa el confinamiento y que por supuesto es un momento de, digamos, de un clima político, un clima social, también por supuesto una situación sanitaria compleja en América Latina. Es muy importante poder mantener estos espacios de encuentro. Por supuesto, ojalá también encuentros presenciales, trabajo en territorios, trabajo en comunidades, pero también pensamos que es muy importante mantener estos espacios de encuentro, al menos virtuales, ¿no? Que el distanciamiento social, ojalá que no sea un distanciamiento subjetivo y que podamos seguir encontrándonos en estos momentos tan complejos para el mundo, pero también para América Latina. Y hacer este conversatorio hoy, que por supuesto es una casualidad, porque ya estaba planificado hace más de un mes, hacerlo hoy, jueves 10 de septiembre, pero seguramente Wilson nos va a compartir algo de esto, es muy significativo. Estamos hablando de malestares sociales, de desigualdades, de violencias, de emocionalidades juveniles, y sabemos que en la noche, entre ayer y hoy, en Colombia, sobre todo en Bogotá, pero en muchas ciudades colombianas, hubo grandes movilizaciones y también feroces represiones, inclusive con el saldo de muertos y de vidas humanas perdidas. Hay
informaciones confusas, no sé si Wilson tiene informaciones un poco más precisas, pero algunos hablan de 5 asesinados, otros hablan de 6, bueno, en fin, hay diferentes versiones. Por supuesto que el asesinato más resonado sucedió en Bogotá, ¿sí? Pero hay otras personas que también han perdido la vida, lamentablemente, a manos de la represión que sigue viviendo, que sigue experimentando y que sigue sufriendo el pueblo colombiano en los territorios, en las veredas, en los pequeños poblados, en las ciudades, pero también cada vez que intenta movilizarse y poder ocupar el espacio público. Entonces, sin más introducción, porque hay muchísimo para decir sobre esto, pero yo soy solo el moderador, el anfitrión de este conversatorio, voy a presentarles a los 4 panelistas o a los 4 expositores, a las y los 4 que nos acompañan hoy. Lo voy a presentar solo por su nombre y por su referencia, porque creo que todos son ya, digamos, conocidos, tienen una cierta trayectoria en estos temas. La mayoría integra formalmente el grupo de trabajo Claxo, como ya les contamos, en Infancias y Juventudes, y si no, con todos y con todas hemos compartido diferentes recorridos, diferentes espacios y diferentes proyectos. Son todos intelectuales, investigadores, investigadoras, pero también comprometidos con sus realidades, que eso es lo que nos interesa, digamos, investigadores rigurosos, investigadoras rigurosas, pero que estén comprometidas, involucradas con sus realidades, con las comunidades, con los territorios y con los colectivos juveniles que se movilizan y que intentan entonces desplegar proyectos alternativos. Nos van a acompañar hoy entonces Alfredo Nateras, que es de la UAM, de la, digamos, Universidad Autónoma Metropolitana de México, un reconocido investigador mexicano en temas de juventudes. También Marisa Pfefferman, que es de Brasil, es de Flaxo, Brasil, vive ella en San Pablo y trabaja con diversos colectivos juveniles de la periferia de San Pablo. Luego también Jorge Wilson Gómez Agudelo, que es de Colombia, por supuesto, por eso mencionaba que Jorge Wilson nos va a poder, creo, ojalá, dar algunas precisiones sobre lo que están viviendo en este momento en Colombia, y él integra el eje de violencias del grupo de trabajo Claxo de Infancias y Juventudes. Y por último, Candy Chévez, por último, pero no a lo último, como la frase en inglés, Candy Chévez, con quien coordinamos, junto con María Isabel Domínguez y con Juan Romero, el eje de desigualdades generacionales del grupo de trabajo de Claxo. Candy Chévez es de El Salvador, una investigadora que también está comprometida sobre todo con las realidades de las mujeres jóvenes salvadoreñas y ha hecho mucho trabajo al respecto. Así que si les parece, cada uno tendrá unos 15, máximo 20 minutos. Ojalá que se autorregulen con el tiempo, si no, aunque no queda muy, digamos, elegante en la virtualidad, yo los voy a interrumpir para marcarles su tiempo, sobre todo para que después tengamos el momento para las preguntas y el intercambio con los participantes. Entonces, empieza Alfredo Nateras con sus 15 a 20 minutos, y sé que Candy Chévez va a compartir entonces la presentación que Alfredo tiene. Bienvenido, Alfredo, te damos la palabra, tus 20 minutos. Gracias. Estás silenciado, Alfredo, estás silenciado, tienes que encender tu micrófono. Ahí. Vale. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos ustedes que están conectados, me imagino, desde América Latina, el Caribe y demás. Y espero más que nada que estén bien. Y chicos, hay que seguirnos cuidando, tanto en lo individual como en lo colectivo, en estos tiempos difíciles, complejos e inesperados. Agradezco a los organizadores de este evento, a Claxo, al Grupo de Trabajo de Infancias y Juventudes, por la invitación a participar en este conversatorio virtual aquí y ahora, y en particular a los colegas, a Candy Chévez, que alguna vez me comentaba de esta idea, a Wilson Gómez también, y a Pablo Bomaro y a otros más. Celebro en verdad este espacio, ¿no?, en formato de conversatorio virtual,
aunque las redes sociales ya nos tienen un tanto agotados, porque creo que convoca y reúne a varias voces desde el sur, desde Centro y América Latina. Esto es, queremos vehiculizar pensamientos y sentimientos con respecto a dos sujetos y actores claves para comprender, creo, los mundos contemporáneos, justo ahora en tiempos de encierro, dada la pandemia del COVID-19. Esto es, me refiero a las infancias y a las juventudes. Por lo que así como una gran parte de pensadores anglosajones y europeos y uno que otro por ahí latino, editaron un libro, un texto, que algunos de ustedes me imagino lo conoce, Sopa de Wuhan. En ese sentido, sugiero y propongo, ya después, colegas, vemos cómo le hacemos, habría que editar un libro justamente que dé cuenta desde el sur, desde nuestro pensar, desde nuestros sentimientos, justamente acerca de nuestras sociedades contemporáneas en general y de las infancias y de las juventudes en particular. Por ejemplo, en el caso mexicano, el Instituto Mexicano de la Juventud está preparando una revista, la revista de jóvenes, un temático con respecto justamente a las juventudes y el encierro. Lo siguiente, entonces, como lo están viendo, armé la siguiente presentación visual junto con mi asistente, Juan José Osorio, que está articulada básicamente a través de lo que convoca este conversatorio en tres grandes, lo que yo le llamo ordenadores vinculados entre sí. Las desigualdades socioculturales, las afectividades y las emociones, el malestar social y el descontento callejero. Ahorita están viendo unas imágenes de Nueva York de una protesta contra Trump. De ahí para esto, uno de los ejercicios que tendrían que hacer ustedes es una suerte de ejercicio cognitivo. Esto es, ir ligando este discurso visual que están viendo rápidamente fotográfico con discurso oral. A partir de lo que vaya exponiendo y a partir de lo que vaya disertando. Entonces, dicho lo cual, vayamos a los tres ejes ordenadores, los tres ejes analíticos. Entonces, el primer eje tiene que ver con las desigualdades socioculturales. Creo que algo muy fuerte es que la situación del COVID, además fue una situación muy inesperada, pone en predicamento el modelo civilizatorio y al mismo tiempo al proyecto del neoliberalismo, que no solo es económico, sino también cultural. En ese sentido, habría que aprovechar esta coyuntura para rearmar ese proyecto civilizatorio y otra forma, ¿no?, en términos a economías quizá sociales o más amigables. Lo siguiente es que esta situación, digamos, yo le diría macrosocial y geosanitaria y geopolítica, está impactando a las poblaciones globales y locales en su amplitud y a determinados sectores, actores y sujetos sociales en lo particular. Por ejemplo, en el caso mexicano, se considera que hay 37.5 millones de jóvenes. Entonces, de los sectores en su amplitud que están siendo más afectados son las mujeres. Y las mujeres jóvenes, en el caso de México, son 21 millones. Los migrantes también están siendo afectados y de las migraciones forzadas, y en el caso mexicano es muy cruento esto, y en el caso mexicano tenemos 1.9 millones de jóvenes que migran hacia los Estados Unidos. También una población poco visibilizada que tiene que ver con los privados de la libertad. En el caso de El Salvador, Candy lo debe saber mejor que yo, hay una situación muy fuerte, muy de violación de los derechos humanos contra integrantes de la AMS y del Barrio 18. Los adultos mayores más de 60 años, como algunos de nosotros, también somos una población en riesgo. Los pueblos originarios, ¿sí? Las comunidades indígenas, en el caso
mexicanos son 8 millones. Las trabajadoras domésticas, que han sido muy olvidadas, los afro-mexicanos o los afrodescendientes, en el caso de México se contabilizan 422,000. Y los grupos de la diversidad sexual también son grupos que actualmente están siendo vulnerados. Entonces, en ese sentido, y las juventudes en circunstancias de precariedad, de pobreza, esto es, las juventudes que yo le llamo las juventudes desinstitucionalizadas, que ya perdieron el vínculo en la escuela, la familia, los ámbitos de salud, el trabajo y la recreación. En el caso mexicano encontramos 16.2 millones de jóvenes en situación de pobreza. Y entonces los cálculos de los organismos supranacionales, como la OIT, calcula que en el caso mexicano se van a incrementar de 60 y tantos millones de pobres a 70 millones de pobres. ¿Qué quiere decir esto? Si de por sí ya estaban en una situación compleja, ahora más, ya que el COVID justamente recrudece y coloca en esta situación compleja a estos sectores y más que nada a estas juventudes dentro de esos sectores. De aquí entonces, esta situación recrudece acerca de lo diferente, muestra más las diferencias socioculturales, confronta más el asunto de lo desigual, las desigualdades las desnuda, porque se desborda. Confronta también el asunto de los desconectados, es decir, el irregular acceso de las juventudes a las redes sociodigitales. Y este parafraseo tiene que ver con el trabajo justamente de Néstor García Cancline en su texto de los diferentes, los desiguales y los desconectados, que es un texto de 2004. Pero después, Martín Oppenheim, en 2005, nuestro colega chileno, escribe un texto sobre desiguales y América Latina descentrada. Entonces, en ese sentido, parafraseando a Martín Oppenheim, creo que América Latina y Centroamérica está en ese sentido totalmente descentrándose del centro. Hay que recordar, y esto es importante, que no a todas las juventudes o a los jóvenes afecta por igual, ya que las juventudes en su construcción sociocultural son heterogéneas, son múltiples, son diversas. Y aquí traigo a colación, por ejemplo, los trabajos de nuestra colega Maritza Urteaga en términos de la construcción juvenil de la realidad. En ese sentido lo ligo al segundo eje ordenador, las afectividades y las emociones juveniles. Esta es una complejidad porque de lo macro del COVID, entonces había que tejer a lo micro en las historias de vida de las juventudes. Entonces la imagen es como un péndulo, de lo macro, circulando y oscilando, pasando por lo micro y de vuelta. Es decir, no hay objetivo sin subjetivo y no hay subjetividad sin objetivo. De ahí entonces, uno de los conceptos que yo pongo a consideración desde la psicología social es el concepto del dolor social, que lo trabajan dos psicólogos sociales, Salvador Arciga y el doctor Octavio Nateras, que como sospecharán es mi hermano. El dolor en lugares diferenciados. En ese sentido, desde lo que trabaja Paul, de la salud mental, es diferente, está deprimida por la situación desfavorable. Esto es, una de las configuraciones de las afectividades de una parte de las juventudes, y esto a partir de una investigación que estoy haciendo sobre diferencias sociales, o sea, por diferentes clases sociales de jóvenes, encierro, afectividades y consumo de drogas, lo que aparece que en una gran parte de estas juventudes es el asunto de la incertidumbre, tanto a manera individual como colectiva, de no saber qué va a pasar, por ejemplo, en cuestiones muy concretas con su trabajo. Muchos de ellos los despidieron, otros les dieron el mitad de salario,
no saben qué va a suceder con su vida cotidiana en términos de sus vínculos, no van a saber o no saben en esa incertidumbre con la cuestión de su vida en términos educativos. Algunas juventudes están abandonando la escuela porque están atendiendo más su situación de precariedad. E incluso tienen incertidumbre de su vida social en términos de el divertimento. Cuando yo les pregunto a todas estas juventudes, llevamos como casi cerca de 30 entrevistas a profundidad vía etnografía virtual, de qué es lo primero que van a hacer cuando el confinamiento se levante, entonces regularmente responden lo siguiente. 1, juntarme con mis cuates para abrazarlos, para tocarlos, para vernos, para ver cómo va la vida. Y lo siguiente, ¿sí? En términos de rehacer los vínculos familiares. Al menos con los juventudes que estoy trabajando, ¿sí? Parece ser que todo indica que la cuestión del COVID es un impacto muy fuerte, ¿no?, en términos de sus historias y trayectorias de vida. Y que yo le calculo que en algunos de ellos va a haber cambios individuales y que al mismo tiempo están muy preocupados por la imagen de país, en el caso mexicano. ¿Qué va a pasar con el país? Y más que nada, ¿qué va a pasar con ellos en relación al país? Y lo que encuentro también es que hay mucha sensibilidad social de que ellos tienen que aportar algo en términos de solidaridad o trabajo colectivo para que la situación, digamos, después del confinamiento sea una situación favorable comunitariamente. Afrontan, esto es bien interesante, algunas juventudes están afrontando la situación de precariedad a partir de usar sus redes sociodigitales. En el caso de, por ejemplo, no sé si en América Latina se conoce el andamiaje del trueque. El trueque es un intercambio de objetos y de bienes sin que medie el dinero. Entonces, en sus redes sociodigitales cambian, necesitan una computadora y lo cambian en relación a alimento, o los que tienen y hacen cosas artesanales, lo cambian en relación a libros y lo que fuera. Que son formas, ¿no?, digámosle un poco de esas economías amigables para ir sorteando la situación. Y lo ligo con el siguiente asunto, que creo que también es muy clave, del malestar social y el descontento callejero. Es cierto que el COVID ha inhibido o ha vaciado el espacio social en términos justamente de las restricciones. Aún así encontramos, ¿sí? Encontramos a partir del confinamiento una suerte de la tentación de algunos estados y de algunos gobiernos al autoritarismo. Es decir, por ejemplo, en la restricción de la movilidad y el desplazamiento, encontramos en algunos países de América Latina la instauración del toque de queda. En lo que tiene que ver, por ejemplo, en Perú, las situaciones también de los jóvenes en Perú es muy complicada por la parte de la represión. En el caso mexicano, en algunos estados conservadores como Jalisco, a un joven lo detuvieron por no traer un tapabocas, después lo violentaron y lo asesinaron. En lo que estamos viendo en El Salvador, por ejemplo, lo que decía, ¿no?, violación de los derechos humanos, donde colocan en la misma celda agrupamientos y jóvenes del barrio 18 y de la Mara Salvatrucha en una situación realmente inaceptable. Lo que está sucediendo, ya nos dirá Wilson, en Brasil, que es lamentable, y lo que está sucediendo también en Brasil, que ya nos dirá Marisa Ferferman, también es lamentable. Lo que estamos viviendo entonces, que en el discurso de la pandemia se están restringiendo y violentando los derechos humanos de las juventudes, en particular. En este sentido, me parece que también
¿sí? En el caso mexicano, y me imagino que también en el argentino y en el chileno, tenemos una escena muy potente, muy fuerte, que tiene que ver con que una gran parte de nuestras jóvenes mexicanas, chilenas y argentinas, me imagino que también salvadoreñas y demás, están hartas, hartísimas de la violencia de género. En ese sentido, por ejemplo, en México se acaba de tomar hace algunos días la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por familiares jóvenes de gente desaparecida y o violentada, y llegaron los grupos, las imágenes que están viendo, los grupos feministas en términos de... Y una vertiente bien interesante que creo que está recorriendo América Latina, esa oleada verde desde las Madres de Mayo hacia acá, recordar que las jóvenes chilenas pararon las universidades 3, 4 meses, creo que 2018, y las jóvenes mexicanas el año pasado están hartas de ese autoritarismo. Entonces, en ese sentido, creo que una de las voces más potentes y más fuertes del descontento juvenil tiene en América Latina, tiene un marcaje de género, que es el género femenino y que está situada fundamentalmente en un espacio muy concreto, el espacio familiar y el espacio escolar. Entonces, en ese sentido, es una complejidad la cuestión feminista en el caso mexicano, y imagino que también en otros casos, en términos de que hay distintas formas de ser feminista, hay inclusive tensiones y conflictos entre los agrupamientos. Pero una de las vertientes que quisiera destacar, faltándome prácticamente un minuto de mi tiempo, Pablo, para que no te pongas inquieto, ¿sí? Es el asunto de que justamente esa vertiente de las jóvenes estudiantes en términos de que están hartos de los abusos sexuales, o de los acosos de sus profesores, de los trabajadores también, ¿no? Administrativos y o los de los sindicatos, es una vía que pone en predicamento el patriarcado, y me parece que esa vía es una vía que tenemos que acompañar y que tenemos que seguir en relación a la voz más fresca, creativa y potente, aunque a veces usen la violencia para contestar la violencia, y que en ese sentido llegan al límite y al extremo de esa situación. Gracias por su escucha. Alfredo, muchísimas gracias entonces por tu presentación y por estas imágenes tan potentes que nos estás compartiendo. Vamos ahora entonces con la segunda presentación de este conversatorio, con Marisa Pfefferman, que entiendo que también tiene una presentación que Candy nos va a ayudar a compartir. Entonces, Marisa, tus 15-20 minutos para que puedas compartir tu presentación con nosotros. Muchas gracias y bienvenida. Entonces, é um honor estar acá. Alfredo, se rola a pantalla, eu estou muito feliz de estar acá com vocês. Hace muito que não hablamos. Graças, Pablo, Cande. Eu penso que é urgente falar sobre isso. Nós outros estamos muito aflitos sobre toda essa situação. Eu penso que temos compromisso ético de falar sobre isso. Então, eu vou falar sobre... Eu hablo portunhol, vocês miraram. Então, se há algum problema, vocês me informem. Pero eu vou falar de grupo de jovens que são os jovens que são os visibilizados e os invisibilizados. Então, eu vou pedir licença para ler pouco e falar pouco, pero eu tenho que... Como temos muito pouco tempo, a minha proposta é falar sobre a realidade e depois adentrar em la situação dos jovens. Nós outros em Brasília estamos fazendo também uma investigação com 4 países, pero o que eu vou falar é sobre uma situação bem específica, que são os jovens que não foi possível, que foi impossibilitado de estar em quarentena. Então, a realidade atual com a pandemia exacerba e desnuda as mazelas de uma sociedade
constitutivamente desigual, a pobreza, os autoritarismos, as atitudes patriarcais, o racismo, a intolerância, a miserabilidade estrutural. Uma sociedade dominada por la implementação das políticas econômicas neoliberais que marcam as nossas formas de estar, sentir e viver o mundo. Em la sociedade de capitalismo globalizado, se recrudesce uma tendência totalitária, anclada em la reprodução da miséria e das desigualdades sociais. Assim, o progresso conduz a la legitimação da intolerância através da estandartização e valorização de condutas sociais que reproduzem o binômio superioridade-inferioridade. Assim, o nome de meu presidente, como outros, não são à toa. Na verdade, existe sim uma perspectiva de uma intolerância que hace com que nós outros vamos excluir algumas pessoas e garantizar outras vidas. Assim, entre essas questões, então, para que possamos pensar, para garantizar uma sociedade tão desigual, justamente configura debilitamento das alianças históricas entre a economia de mercado e o estado de bem-estar social. Nesse cenário, o que nós vemos é uma filosofia do controle da ordem pública. Então, na verdade, temos sim o estado penal, como habla Lacan, ou o estado de controle. Não é à toa, não é uma coisa, não é muito real o que está acontecendo em todos os países. Quando a pandemia surge mostrando justamente a miserabilidade, o governo tem que fazer algo para garantizar a ordem. E, infelizmente, nós miramos que a lógica é a mesma. O Estado penal, e em Brasília especificamente, temos a lógica militarizada, que eu imagino que, pelo que eu escutei e mirei de Colômbia, não está muito distinta, mas nós outros temos uma lógica que, desde a ditadura militar e hasta agora, não se cambiou a lógica da polícia. A polícia, então, que é essa que vocês estão vendo, é uma polícia que vai garantizar justamente a lógica do Estado militarizado, que, na verdade, que hace com a cada 23 minutos se mate um jovem negro. Se em Brasil, a última mapa da violência diminuiu algumas das mortes de los jóvenes brancos, os jóvenes negros continuam vivendo a mesma situação. Então, sim, há uma abordagem truculenta, e é nessa perspectiva que nós outros estamos sempre falando da questão do fim da polícia militar. A criminalização da juventude negra e pobre em Brasil tem como principal artifício a polícia militar. Herança da ditadura civil-militar, criada com o objetivo de defender o Estado de seus inimigos políticos. O papel da polícia militar em todo o território era em momento da criação, mexer o inimigo. Hoje, o inimigo do Estado é justamente o jovem negro que vive na periferia, e justamente a lógica da guerra das drogas fazem com que a polícia adentre em las favelas, justamente com a lógica que é dentro das favelas e dentro dos territórios vulnerabilizados que há, sim, o jovem peligroso. Na verdade, podemos pensar, e como eu falei hasta agora, a pandemia planteia, então, uma série de problemas relacionados com a desigualdade social, especialmente com os jovens, expondo lógicas excludentes de acesso à cultura, ao trabalho, à educação, à vivenda, à saúde, entre outros.
principalmente com respeito à saúde, já que, à medida que a distância física ha gerado dúvidas e dificuldades sobre o uso do tempo, espaço e os jovens. A limitação da mobilidade causada por la impossibilidade de transmitir e viver em la cidade, vimos, na verdade, que há, e isso explicita uma desigualdade, porque há muitos jovens que não conseguem fazer o licenciamento social, revelando assim uma desigualdade, e assim uma desigualdade porque não há condições econômicas, não há condições de trabalho, não há condições de vivenda. Sim, há, e aí que nós outros vamos mirar que em las favelas a vida permaneceu a mesma. A desigualdade social em Brasil, como em toda a América Latina, se explicita e se enrijeceu a partir da pandemia. Por exemplo, só para que o Brasil é um dos países mais desigual. Segundo a Escola Mundial de Desigualdade de 2018, 1% da população possui quase 30% dos ingressos do país. A distância que nos une, um retrato das desigualdades brasileiras, señala que os ricos têm 5% da população recebem a mesma quantidade ao mês que os 95%. Então, na verdade, acá pusemos uma foto do que ocorre nos Estados Unidos, pero em Brasil, a situação, por conta da escravatura, por conta de 350 anos de escravatura, essa situação permanece cada vez maior. Há, sim, uma lógica que ainda permanece, onde o sujeito criminoso, o sujeito suspeitoso, é, sim, o jovem negro que vive em las periferias. Há, sim, uma marca de escravatura de 350 anos. Há, sim, uma lógica de democracia racial, onde as pessoas, por WhatsApp, falam, as vidas interessam, pero solamente isso. Isso é muito importante, porque eu vou falar, porque eu penso que a minha apresentação vai de encontro a muitas situações que, pelo menos no Brasil, nós outros miramos. Sim, no primeiro momento, Hugo na solidariedade, Hugo na possibilidade mínima de trabalhar, pero isto não é verdade. O que vemos agora? Vemos, então, um grupo de pessoas, vemos um grupo de pessoas que não estão vivendo a mesma realidade que as outras pessoas. Jovens que vivem o medo como uma realidade que se antecede à pandemia. O jovem que vive a questão la incerteza antes da epidemia. É importante que destacar, na história da humanidade, sempre se utilizou o medo como um mecanismo de justificar, legitimar as atitudes das classes privilegiadas para disciplinar e controlar as classes subordinadas. Pero a questão é que o medo constante produz justamente a impossibilidade de las pessoas viverem o cotidiano. Miramos, sim, os jovens que, dentro da periferia, vivem uma situação em que não há futuro. A incertitude, não, a única coisa que ocorreu a partir da pandemia, porque permanecem vivendo as mesmas coisas, permanecem indo aos bailes, permanecem sem dinheiro, permanecem vivendo a violência do Estado. Então, para eles, diferente do que para todos os estudos que as outras pessoas apontam, a questão do pertencimento continua o mesmo, eles só se sentem pertencendo a lugares onde vivem.
Hay un autor, el nombre es un psicanalista, el nombre es Caligares. Ele abre uma coisa, isso é uma coisa muito importante para pensar na primeira pergunta que Pablo falou, que é, o que ocorre que esses jovens, e eu mirei hoje pela manhã, o que ocorre que esses jovens queimam os ônibus? Por que fazem essas coisas de uma forma tão violenta? E este psicanalista, que o nome é Caligares, nos habla que a lei só é possível se nós outros pertencemos a essa realidade. Esses jovens não pertencem, não se sentem pertencentes. Essa sociedade não os escuta. Então, se esta forma é uma forma de falar alguma coisa, é dessa forma que há. O vídeo passou anteriormente, porque é muito rápido. Então, quero falar que, se estou falando que sim, há um grupo de jovens que passou pela pandemia de uma forma muito distinta, esses jovens são os trabalhadores, que são os entregadores, que eu mostrei anteriormente, e são os jovens que vivem na periferia. Para esses jovens, não há nada se modificou. Muito pelo contrário, foram atrás, foram os que garantiram, na verdade, que nós outros pudéssemos estar em nossa casa, porque eles disseram. Agora, o que quero falar é que, apesar de tudo isso, apesar de toda essa situação de opressão, vivemos em Brasil algumas situações muito importantes. Isso que acabaram de mirar, que foi justamente os entregadores fazendo uma mobilização contra os aplicativos, foi uma coisa muito importante. Esses jovens são trabalhadores e buscam, a partir da pandemia, ser escutados e mirar. Da mesma forma que os jovens que estou falando, quando eu quero falar uma coisa. Algumas coisas se habla da maioria dos jovens. Ansiedade, angústia, medo das perdas, risco. Esses jovens não têm medo de perder. Esses jovens perdem todo o tempo. Se tu conversas com algum desses jovens e pergunta como está a situação, pelo menos 2 ou 3 ou 4 amigos já foram mortos. Então, a perda, a vida e a morte para esses jovens se queda de outra forma. E Aurélio e Lucas são formas que essas são todas fotos que hicimos com os jovens da quebrada. E aí, acho que não colocou justamente que hace, então, que eu vou ver se consigo colocar, que é justamente hace muito, não é só nos Estados Unidos, acá em Brasil, estamos fazendo, e os jovens estão saindo, as periferias estão saindo para dizer, basta, não queremos mais nenhuma pessoa morta. Pero nós, pesquisadores, investigadores, temos que mirar essa situação de outra forma. Para eles, a pandemia não hizo nenhum acordo em relação a situações que diferenciam a realidade deles. O que ocorreu foi recrudescimento da violência. Então, temos que mirar eixos também, as angústias, as perspectivas, porque se não se sentem pertencentes, se não se sentem juntos, vão fazer o que fazem com eles. A violência, a humilhação, a discriminação, colocam marcas nesses jovens. E não adianta, nós outros, que nem eu mirei hoje uma pessoa, por que fazem isso? Meu Deus! Se alguma forma temos que fazer, porque senão vamos deixar que esses jovens morram pela polícia ou se matem por não ter uma possibilidade, quando esse medo permanece uma coisa muito constante, eles conseguem discernir e pensar nas possibilidades. Nós, a sociedade, temos responsabilidades frente a isso. Graças. Excelente, querida Marisa. Muchas gracias
a vos y bueno, sobre todo también cumpliste muy bien el tiempo, así que muchas gracias dobles. Una presentación muy, muy potente como sueles realizar. Muchas gracias y vamos a entonces ahora con el tercer panelista o el tercer expositor de esta tarde, que es Jorge Wilson Gómez Agudelo. Jorge, entonces, tus 15 a 20 minutos. Gracias. Cuando quieras, Jorge, estás ahí silenciado, pero cuando quieras. A ver, si te puedo ayudar. Ahí tienes que poder reiniciar el audio. ¿Estás pudiendo? Y ahora sí, es que se me había Ahí ocultado está. el panel de sonido, entonces estaba aquí como medio complicado porque casi no uso esta plataforma, entonces no la reconozco muy bien. Bueno, ahí están viendo la presentación todos, ¿cierto? Sí, sí, si la puedes poner en ampliada, mejor, pero estamos viéndola, solo que la vemos un poco pequeña. Si puedes, ahí, eso mismo. Listo, ahí está bien, ¿cierto? Ahí se ve perfecto. Excelente. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, primero que todo, saludar a los compañeros, a Marisa, a Pablo, a Candy, por supuesto, Alfredo también, quienes me han precedido en la palabra. Y bueno, yo realmente voy a intentar como señalar un par de cosas adicionales a las que ya han planteado tanto Marisa como Alfredo. Yo quise como plantear un par de ideas en torno a estas dos palabras que me parece que son palabras que habría que diferenciar y que me parece importante pensarlas, que es la diferencia entre precariedad y precarización, que es una diferencia, digamos, que quiero poner sobre la mesa para el debate, que es parte de los trabajos de Judith Butler sobre justamente el problema de la reconocibilidad y el reconocimiento, pero que desborda también un poco lo que Butler propone y sobre todo por las traducciones que se hicieron al español de los trabajos de ella, que me parece que habría que, digamos, afinar algunas cosas ahí. Por supuesto, iniciar con dos imágenes importantes, Pablo, Candy y todos los asistentes, Marisa también y por supuesto Alfredo. Dos imágenes importantes sobre la realidad en Colombia, pues que es una realidad muy cruda, muy compleja, muy difícil. Este es un mapa del número de masacres que se han cometido en el 2020 en el territorio nacional. Este es un mapa que se ha alimentado con información de Indepaz, que es el Instituto de Estudios para la Paz, que es quien hace, digamos, un registro minucioso del tema de las masacres. Por supuesto, 2019 no fue diferente, fue incluso más o menos similar. De hecho, en este momento ostentamos la penosa, digamos, el penoso ranking de ser el país que más líderes sociales y ambientales asesina en el mundo. Y por supuesto esto pues da cuenta también de la difícil situación que estamos viviendo en el país. Estos son los rostros de algunos de los chicos asesinados recientemente. Los de arriba son los chicos que asesinaron en Cali, todavía en hechos que no sabemos realmente qué pasó. Por supuesto, pues hay una situación de encubrimiento del Estado respecto de esta masacre y la siguiente, la masacre de estos 8 jóvenes en Nariño, que ocurrió mientras ellos departían en un encuentro entre amigos. La mayoría de ellos residentes en diferentes ciudades del país habían regresado a su pueblo natal para encontrarse con sus familias, un territorio atravesado por el fenómeno, digamos, de las guerras por el territorio producto del narcotráfico. Y bueno, estos son los rostros un poco de esta realidad de los jóvenes aquí en Colombia y específicamente pues
en estos dos departamentos que son los departamentos del sur del país, ¿no? Que son, si ustedes ven, por ejemplo, el mapa, Nariño, Cauca y Valle del Cauca son los tres departamentos del sur del país que acumulan más o menos unas 16 masacres en total, lo que obviamente muestra un panorama muy complejo en esa zona. Por supuesto, Antioquia no es una excepción. Ambas zonas coinciden además con la disputa por los cárteles del narcotráfico, pero también por situaciones muy complejas de relaciones entre bandas criminales y el Estado y demás cosas que, bueno, no me voy a detener en ello, pero que es una realidad bastante difícil. Y por supuesto, pues las imágenes del día de ayer, estas son las imágenes de las protestas por la muerte de este joven abogado colombiano que murió pues brutalmente en manos de dos policías, una persona que estaba reducida y que había, digamos, tenido un altercado con la policía y finalmente se produce la muerte de él en hechos que todavía no son muy claros. Y por supuesto ayer pues la ciudadanía en Colombia toda se manifiesta en contra de este acto delincuencial de violencia y pues sucede esto que paradójicamente, decía hoy Germán Muñoz en su perfil de Facebook, justamente que el día de ayer, el 9 de septiembre, que es el Día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia, pasará a la historia como el día de la masacre de Bogotá, ¿no? 7 personas asesinadas, 55 civiles heridos, 93 policías heridos, es decir, una guerra campal entre manifestantes y fuerza pública, pues que ha dejado, entre otras cosas, cerca de 45, 46 estaciones de policía que nosotros llamamos aquí CAI, que significa Centros de Atención Inmediata, y que finalmente fueron totalmente destruidos. Estas son un poco las imágenes de los periódicos hoy, de esa situación, pues digamos, de malestar y de levantamiento popular que generó, digamos, esta muerte indignante. Por supuesto que no es una cosa, digamos, aislada. Desde meses anteriores ya se venían generando en el país diferentes manifestaciones justamente por el problema de la violencia contra los jóvenes. Pues estas masacres de las que hablé anteriormente, en su mayoría han sido contra jóvenes, y por supuesto esto significa pues un acumulado también de una suerte de indignación colectiva, que lo de ayer fue, digamos, como una especie de condensador o de olla a presión que se explotó finalmente producto de la indignación colectiva, también no solamente por esto, sino por otras situaciones que ustedes pues también conocen un poco, me imagino, bueno, por lo menos la gente en Colombia sabe todo lo que ha significado el tema de la pandemia en términos de profundización de las desigualdades en Colombia, por muchas razones, entre otras cosas porque Colombia ostenta una altísima tasa de empleo informal, por supuesto de desempleo también, y la pandemia lo que hizo pues fue agudizar justamente esta situación. De hecho, muchos de los jóvenes en Colombia que estaban estudiando en las universidades, tanto públicas como privadas, desertaron del sistema universitario en los primeros 2 meses de la pandemia, y en este momento de hecho las universidades privadas se encuentran en una situación financiera muy compleja porque finalmente los jóvenes no tienen pues con qué pagar su próximo semestre académico, y sobre todo porque sus padres pues eran padres que trabajaban en empleos, en autoempleos, en pequeñas empresas, en restaurantes, y todo lo que la pandemia generó fue justamente una profundización de esta situación problemática. Entonces, digamos que el énfasis que nosotros hemos hecho con la línea de investigación en jóvenes, culturas y poderes, que es justamente con quienes nos hemos articulado un poco con el GT de Claxo, es, digamos que la idea de
los jóvenes en Colombia y los jóvenes en América Latina tienen, digamos, estas, diría yo, como estas características. Primero, son jóvenes que en su niñez son niños precarizados, es decir, hay una continuidad, una línea de continuidad de la precarización que no solamente acontece en la edad juvenil, sino que justamente es una violencia estructural que viene justamente a partir de todos estos fenómenos de desigualdad compleja que vivimos en el país. Segundo, pues ya les mostré un poco esas imágenes de estos jóvenes exterminados. Hay quienes, digamos, digamos una situación muy compleja alrededor de estas masacres de las que les he estado hablando, que tiene que ver justamente con una, aún con una difícil comprensión de cuál es el fenómeno que está detrás de ese proceso de exterminio de los jóvenes, porque finalmente pues todo, digamos, la responsabilidad que el Estado establece es una responsabilidad de actores armados relacionados con el narcotráfico y toda esta situación, digamos, que reduce en cierta medida toda la dimensión de la tragedia de los jóvenes, pero que finalmente, digamos, como decía ahorita Maritza, es justamente por ser jóvenes que los matan. Hay una digamos, tensión ahí que me parece muy importante, que creo que el feminismo pues, nos ha ayudado a pensar, y es que finalmente la condición de la precarización de los jóvenes está atravesada por intersecciones que van mucho más allá de su característica generacional, que tienen que ver justamente con su condición de clase social, con su condición de raza y con su condición de género, porque es justamente jóvenes pobres, jóvenes negros, jóvenes que tienen, digamos, otras formas de expresión en su diversidad sexual, los que son realmente atacados y violentados de diferentes maneras en nuestro país, ¿no? Entonces, finalmente un poco creo que la idea de la intersección me parece importante para pensar que todo este asunto de las desigualdades tienen que ver justamente con que no son todos los jóvenes quienes son masacrados, no son todos los jóvenes precarizados, sino que hay justamente otras condiciones que están atravesando esta relación de las formas de precarización. Y en última instancia, una pregunta que por supuesto siempre tiene abierta la línea de investigación y con la que nosotros, digamos, intentamos problematizar también la perspectiva teórica y los problemas de investigación que desarrollamos, es que pues a los jóvenes los matan, pero también se matan entre ellos. Es decir, quienes masacran y quienes matan también son jóvenes. Y por lo tanto, aquí lo que hay que preguntarse es justamente cuáles son las condiciones que permiten que jóvenes maten a jóvenes en medio, digamos, de esta situación demencial de violencia que estamos atravesando en el presente en Colombia. Digamos que a mí me interesa mucho señalar como esta pequeña diferencia que considero relevante para pensar este asunto de la precarización, que tiene que ver con, digamos, una noción que yo tomo de Judith Butler, insisto, por supuesto alimentada por otras perspectivas, y es que la precariedad, porque a veces se habla mucho de la precariedad de los jóvenes, ¿cierto? Y de la precariedad como si la precariedad fuera, digamos, una situación políticamente inducida. Y un poco lo que yo creo es que que la precariedad señala una ontología no esencialista de los cuerpos, y lo que significa esto es que nuestras vidas en sí son precarias. Nosotros somos seres humanos y somos vidas precarias, somos cuerpos precarios. La precariedad es constitutiva del cuerpo y constitutiva de la condición humana, ¿cierto? El problema es la precarización, que es políticamente inducida, que tiene que ver justamente con esta idea que señala Butler y que señalan otros autores, estos marcos de la reconocibilidad, es decir, vidas que no son comprendidas como vidas. Estos jóvenes pues no son vidas, o son vidas sacrificables en medio de toda esta
dimensión política y económica del neoliberalismo, y por lo tanto son vidas que de alguna manera constituyen esto que José Luis Pardo, el filósofo español, llama el detritus social, ¿cierto? Las vidas basura, que el mismo Bauman también llama vidas desgastadas o vidas desperdiciadas o vidas basura, es decir, sujetos y cuerpos que no tienen lugar en este mundo del neoliberalismo y que por lo tanto son vidas desperdiciables, vidas basura, detritus social, que son a las que se les impone políticamente una forma de precarización que finalmente no es resuelta de ninguna manera por las políticas estatales y en general por la sociedad en su conjunto. Entonces, este es un poco como el panorama que me parece a mí importante pensar en términos de la precarización, en términos de lo que significa hoy la pandemia, que la pandemia por supuesto es una profundización de estas formas de precarización de las vidas de nuestros jóvenes y por supuesto de muchas de nuestros niños también. Sin embargo, digamos, hay una cosa que a mí me parece importante señalar, y es que pese a todo, pues es una situación, y sobre todo son unos cuerpos que están también dispuestos a resignificar y a repensar el problema de sus formas de precarización a través de estrategias de resistencia y formas de movilización que a veces nos sorprenden. Voy a mostrarles rápidamente para cerrar algunas imágenes de esto que fueron las movilizaciones y las manifestaciones, sobre todo de los jóvenes en medio de la pandemia. En Colombia hubo cerca de 14 o 15 universidades públicas en las que los estudiantes desarrollaron huelgas de hambre durante cerca de 2 a 3 semanas, solicitando que la universidad redujera a cero el costo de la matrícula. En Colombia, las universidades públicas, sé que no en toda América Latina es así, pero en Colombia las universidades públicas, pese a que son públicas, los estudiantes pagan un estipendio semestral de matrícula y por supuesto eso implica en medio de la pandemia, para muchos de ellos implicaba o comer o estudiar, como dicen ellos ahí en sus carteles, ¿cierto? O estudiamos o comemos, y por lo tanto hubo toda una apuesta interesantísima de movilización de estos chicos que finalmente produjeron en muchas de estas universidades efectos importantes en términos de la matrícula cero, ¿cierto? Huelgas de hambre que además tuvieron esta, digamos, característica colectiva, esta performance colectiva de encadenarse a las puertas de las universidades para que no los sacaran o que acamparon afuera de ellas, como el caso de los estudiantes de la Universidad de Antioquia que ustedes están viendo ahí. Esto es en Cali, y también con los chicos que estuvieron en medio de esta pandemia intentando enfrentarse a esta situación. Paradójicamente, y esto es una cosa que se señalaba cómicamente, ¿no? En Colombia llevábamos cerca de 30 años solicitando la posibilidad de que la educación fuera universal y gratuita para todos, y finalmente pues una huelga de hambre lo logró en medio de la pandemia, y lo que significa también por supuesto un logro histórico para el movimiento estudiantil en Colombia. Esto es en los Llanos Orientales, en la Universidad de los Llanos. Bueno, y finalmente algunas de las manifestaciones, aquí pues voy a mostrar solamente esta imagen esto, digamos, es ayer, pero es una imagen de ayer, pero igual fue una imagen protagónica de otros días. Más o menos llevábamos unos 4 meses, 3 meses en realidad, en procesos de movilización colectiva por las masacres, por la situación, digamos, de violencia contra los líderes sociales en medio de la pandemia. Los chicos se siguen movilizando, es decir, que hay también un espíritu y un deseo de transformar el mundo, y creo que esa es un poco como también la nota un poco de esperanza que uno siempre encuentra en estos jóvenes con los que
todo el tiempo tenemos o de los que todo el tiempo aprendemos cosas. Entonces, bueno, quería como compartir un poco estas notas en borrador, estas ideas, simplemente como para alimentar un poco la discusión del panel. Muchas gracias, Pablo y compañeros, por escucharme. Excelente, Jorge Wilson. Bueno, muchas gracias. Imágenes muy potentes y aparte todos conmovidos y por supuesto indignados y solidarios con lo que está pasando en Colombia y exigiendo que no pase nunca más y que haya por supuesto verdad, justicia para autores intelectuales y para autores materiales de las matanzas de hoy y de las matanzas también por supuesto de, digamos, ayer. Así que gracias, Jorge Wilson. Iremos al debate luego. Aprovechamos para saludar a los que nos están siguiendo por YouTube y por Facebook, que hay más de 150 personas entre ambas redes siguiéndonos, aparte de las que están aquí adentro de la plataforma Zoom. Vamos ahora entonces con la última intervención de Candy Chévez. Y lo que les pido a todas y todos los que están colocando preguntas en el chat, que están muy buenas, pero si las pueden colocar como les hemos solicitado en la sección de preguntas y respuestas, porque en el chat, en una llamada con tanta gente, se van como scrolleando, se van perdiendo. En cambio, si las colocan en la sección de Q&A, Question and Answer, o preguntas y respuestas, según como tengan configurado el Zoom, de ahí las vamos a recuperar en 15 minutos luego de la intervención de Candy. Entonces, ahora sí, Candy, tus 15 a 20 minutos. Gracias y bienvenida. Más que bienvenida, organizamos juntos y juntas esto, así que es un placer trabajar contigo. Gracias, Candy. Gracias, Pablo. Gracias, Wilson, Marisa, Alfredo, también por esta oportunidad. Como bien decía Marisa, desde hace bastante veníamos buscando la posibilidad de tener un espacio como este para conversar, para dialogar, pero sobre todo para poner a la mesa un tema, y era que desde los distintos puntos de Latinoamérica veíamos que había un patrón que se estaba repitiendo en esta pandemia, así como también desde antes de la pandemia habían ciertas situaciones que estaban afectando a las juventudes, y cuando nos encontrábamos en los distintos momentos para conversar veíamos un cierto patrón, y es justo lo que vemos ahora al escuchar cada una de las presentaciones, cómo encontramos características que se están ejecutando de la misma manera, y por tanto también el pensarnos esas formas de resistencia, pensarnos esas posibilidades de actuar frente a todo esto que está sucediendo, también merece esta colectividad de cómo están pasando. Entonces, también comentarles que desde ahí es que surgía mucho la necesidad de tener este espacio para poder conversar con todos los colegas y con Marisa. Un poco para comentarles sobre El Salvador, a mí me gustaría plantear, digamos, desde El Salvador 3 momentos que podemos revisar en el tema de la pandemia en cuanto a las reacciones de las juventudes al proceso, y que un poco tendrá que ver también con lo ya presentado por Alfredo, por Marisa y por Wilson. El primer momento, que es cuando se declara, ¿verdad? Este momento de declarar las emergencias nacionales, las cuarentenas obligatorias en Latinoamérica, que obviamente lo que no calculábamos es que este proceso iba a ser muy distinto a lo que veíamos, y ya nos preparábamos de lo que estábamos viendo que sucedía en Europa, sobre todo, ¿verdad? Pero un proceso caracterizado por las medidas estatales represivas y militarizadas, ¿verdad? Con un carácter muy autoritario que empiezan a desencadenarse en los distintos países de Latinoamérica. Entonces, en particular, ese es un primer momento que a las juventudes las hace retirarse de las calles, ¿verdad? O sea, las cuarentenas obligatorias, militarizadas, obliga a las juventudes a retirarse de las calles, que hasta el momento implicaba con mucha fuerza 2 significados. Por un lado, su espacio para organizarse, su espacio para resistir, su espacio para organizar toda la rabia que también sienten frente a todas las otras situaciones, pero al otro lado se les estaba anulando también sus posibilidades de sus propias estrategias de supervivencia que ya tienen, ¿verdad? Es decir, la calle también para muchas de las juventudes de nuestros países representa la forma de encontrar la manera de vivir en el día a día. Y justo esto nos llevó al inicio de la pandemia a hablar del primer tema que veíamos con mucha fuerza en las juventudes, y era las condiciones de precarización laboral, en efecto, ¿verdad? La pandemia lo primero que evidenció con mucha fuerza era que las juventudes viven aisladas o viven en ausencia o en la periferia de programas, por ejemplo, de seguridad, de programas de seguridad social. Es decir, los jóvenes se están ganando la vida en el día a día, se están ganando la comida en sus trabajos que van haciendo en el día a día, y pensar en esta política aplicada del quédate en casa no era la realidad para la mayoría de las juventudes en nuestros países. Entonces, digamos que con mucha fuerza, Alfredo lo mencionaba,
generó la incertidumbre en los jóvenes. Y aquí me gustaría también lo que Marisa mencionaba, a los chicos no les daba temor el COVID, porque era más fuerte también el que iban a morir de hambre sus familias, el que había que rebuscarse, o porque diariamente también están expuestos a la muerte de distintas maneras. Entonces, la muerte por COVID, digamos que no era necesariamente algo que permitiera alejarse de las calles como una manera de buscar esta sobrevivencia. Esto, digamos, que en este primer momento que representaba para las juventudes ese aislamiento, el llegar no solo de las condiciones de precarización laboral, sino también ahora verse en las condiciones sociales, ¿verdad? Buena parte de los jóvenes sabemos que en las condiciones que viven dentro de sus hogares no son condiciones que les permitieran dar respuesta a seguir sus procesos de educación, a seguir sus procesos de comunicación con los demás. Entonces, generalmente eso también aumentó la tensión en salud mental, que muy bien lo mencionaba Alfredo y que comparto completamente, que también lo vivió con mucha fuerza las juventudes en El Salvador, que fue precisamente esta crisis emocional, esta crisis en salud mental de sentirse, por un lado, anulados sus distintos mecanismos con los cuales enfrentan la vida día a día, pero al mismo tiempo que estaban asumiendo, los jóvenes también tuvieron que asumir el cuidado del resto de su familia, bajo la fuerza de que las personas adultas mayores eran los grupos de mayor riesgo. Los jóvenes también tenían que pensar en sus padres, en sus abuelos, en sus tíos, y entonces también asumieron de alguna manera el cuidado colectivo de la familia y el ver las distintas alternativas que podían tener para ese proceso. Eso sumado al disgusto, digamos, o al desgaste que estaban viviendo con el manejo del estado de la pandemia, en efecto generaba un nivel de estrés emocional muy fuerte, ¿verdad? Esto nos llevaba a ver, por ejemplo, en el caso de El Salvador, la campaña por parte del gobierno para la pandemia generó una gran crisis de miedo, había todo un proceso de generar mucho más ansiedad hacia la población a través de las cadenas nacionales que semanalmente hacía el presidente. Entonces llegó un momento en que entre las juventudes había una campaña de por salud mental ya no ver las cadenas del presidente, ¿verdad? Entonces era también como una forma de sentir este bombardeo desde el Estado, que en realidad lo que estaba buscando atentar era su integridad emocional, era una forma de ganar todo este estado emocional de las juventudes en ese momento, ¿verdad? Un tercer punto en esta área que me parece súper importante es lo que también Alfredo mencionaba, y es cómo se da el incremento de la violencia en general. Y violencia con mucha fuerza la identificamos en dos momentos, tanto de parte del Estado, es decir, los militares, la policía. Llegó un momento en el que el presidente desde cadena nacional le dio la libertad a la policía y a los militares de ejercer la fuerza que necesitaran ejercer para poder controlar el territorio. Y con eso sabíamos que había un incremento completo en la criminalización, sobre todo a las juventudes, que eran quienes andaban precisamente en las calles intentando buscar cómo sobrevivir, intentando cómo llevar alimentación a las casas, y eran principalmente los que terminaban detenidos, terminaban golpeados o terminaban en distintas situaciones. Junto con eso, la violencia hacia la mujer fue una de las que incrementó, porque estaba la otra condición de ahora tener también en las casas una dinámica diferente, pero que se volvió una violencia invisibilizada, porque desde el gobierno se daba un discurso de que se había logrado controlar la violencia y que la violencia había disminuido, pero habían otros números que iban en aumento aún sin ser visibles, ¿verdad? Este es un primer elemento, digamos, los primeros meses de la pandemia, creo yo que representaron como esta etapa de shock, por decirlo así, también una etapa de quedarse en esta incertidumbre y en esta novedad de no saber, ¿verdad?, qué hacer o cómo hacerlo. Y precisamente esto avanzó a un segundo momento, que para mí fue de pronto un momento en el que las juventudes tuvieron que asumir sobre todo el reorganizar esa frustración que estaban sintiendo, el reorganizar también ese malestar emocional que estaban viviendo, y los llevó también a enfrentar tareas comunitarias. Entonces empezamos a ver a las juventudes a cargo de tareas, por ejemplo, de recolecta de víveres, a cargo de tareas, por ejemplo,
de organizar campañas de educación, de prevención del COVID dentro de sus comunidades y con las herramientas que cada organización, cada grupo de jóvenes tenía. Entonces, digamos que es un segundo momento donde se reorganiza todo en el sentido de asegurar la vida, o va con ese sentido de cómo poder proteger la vida de la comunidad. Y entonces vemos a las juventudes también en un papel de actores, ¿verdad? Actores comunitarios, actores sociales, tratando de reinventar esos procesos de distinta manera. Hay un tercer momento ya que es en los últimos meses y es cuando se reinventa la lucha y entonces empezamos a ver a las juventudes en las redes sociales, hoy sí con un papel mucho más fuerte de poder denunciar lo que está pasando, sobre todo desde el Estado. Digamos que estas denuncias empiezan por el manejo de la pandemia, pero empiezan a aumentar con otra serie de situaciones y entonces desde las juventudes empieza a haber una denuncia por el tema del desempleo, por el tema de la inseguridad alimentaria, por el tema de la violencia de derechos humanos o el abuso policial y empiezan a hacer los jóvenes también todo un ejercicio de visibilizar todo lo que está pasando atrás de la pandemia, como en un afán también de poder despertar, ¿verdad?, a la sociedad y no quedarse, digamos, también congelados por esa situación que se estábamos viviendo. Un tercer momento que para nosotros en particular en El Salvador evidencia el tema de las comunicaciones y las redes sociales como un nuevo escenario de resistencia, no solo por el papel que los chicos tenían para denunciar, para hacer, sino también porque empiezan a sufrir una serie de ataques cibernéticos muy fuertes los jóvenes, las organizaciones, desde el Estado sobre todo. Y esta situación en particular de la pandemia, en el caso de El Salvador, lo que ha venido es a generar una situación de alerta sobre lo que podría pasar en los próximos meses, ¿verdad? El gobierno actual, digamos, en este manejo de la pandemia ha evidenciado muchas medidas, ¿verdad?, de gestión autoritaria, muchas características dictatoriales y que en realidad en una búsqueda de violentar la libertad de expresión, la persecución constante hacia los defensores de derechos humanos y todo un juego comunicacional que va precisamente en esta vía que pone en riesgo, digamos, nuestra reciente democracia, que a pesar de que tiene muchos cuestionamientos, que hay muchas cosas que podríamos considerar que no estaban como quisiéramos, pero que ha sido algo que se ha venido construyendo durante casi 30 años. Entonces, digamos que en realidad este proceso de pandemia a las juventudes las viene a alertar también hacia la necesidad de volver a reorganizarse, hacia la necesidad de buscar nuevas estrategias, porque el escenario también, por ejemplo, que se anticipa en El Salvador, implica en este momento estar en esa alerta. Entonces, esta es como la última reacción y el proceso de reorganización que en este momento las juventudes también están teniendo, en particular en El Salvador. Bueno, me quedaría por aquí para que podamos conversar y dialogar un poco a partir de las preguntas que también han generado. Gracias. Excelente, querida Candy. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas, como ustedes estarán viendo seguramente. Creo que pueden ir siguiendo el chat y que habrán podido seguir también las preguntas justamente incluidas en la sección de preguntas y respuestas, que eso tiene de bueno justamente esa sección, ¿sí?, que permite a todos y todas poder seguirlas y recuperarlas más o menos fácilmente. Si les parece, yo voy a recuperar algunas preguntas también para los que nos están siguiendo por, digamos, YouTube y por Facebook, a quienes nuevamente saludamos. Con ellos hay una interacción un poco menor y les pedimos disculpas, pero bueno, así son las cosas de la plataforma Zoom. También a todas y todas que hubo una pregunta en YouTube que lo estaba consultando, a todas y todos les contamos que el video de este, digamos, conversatorio va a estar disponible dentro de poco en el canal de YouTube de Claxo, para que todas y todos lo puedan difundir y lo puedan volver a ver y lo puedan, digamos, revivir. Y ese video va a incluir, por supuesto, las presentaciones que nos compartieron, sobre todo Alfredo, Jorge Wilson y Marisa, los PowerPoint o las presentaciones que ustedes compartieron. Entonces, vamos a algunas preguntas y en todo caso, si les parece, vamos a hacer una ronda. Tenemos una media hora, un poquito más, así que tenemos tiempo si somos disciplinados. Vamos a hacer unas 3 o 4 preguntas.
Les doy 2 o 3 minutos a cada uno de ustedes, que son 4, o sea, unos 10 minutos en total, y luego hacemos una segunda ronda de preguntas si nos queda tiempo. Así que yo voy a leer 3 o 4 preguntas, abrimos a ustedes para que en 2 o 3 minutos, no mucho más por favor, recuperen esas preguntas y luego vamos a una segunda ronda. Hay una pregunta que tiene que ver con las acciones que deben incorporar las instituciones públicas en cuanto a la integración de los jóvenes al trabajo de agricultura familiar, pero quizás el tema de los jóvenes rurales, que la verdad que no estuvo demasiado trabajado aquí. Yo sé que la mayoría de, digamos, ustedes trabaja obviamente con juventudes urbanas, pero quizás Jorge Wilson o Candy, o bueno, la misma, por supuesto, Alfredo, Marisa, podrían decir algo acerca de las juventudes rurales, que hay una pregunta específica sobre eso. Hay una segunda pregunta que tiene que ver con el activismo, y hay una pregunta que asume, digamos, que la solidaridad y que el activismo se hace difícil, ¿no?, en tiempos de pandemia, pero yo la reformularía igualmente para ver cuáles son las formas en que se sostiene el activismo juvenil y en que se sostienen los lazos de solidaridad juvenil, aún en tiempos de pandemia. Porque creo que es mucho más difícil, pero que también nosotros podemos ver justamente cómo eso se puede mantener. Hay varias preguntas y las voy a unir, y tiene mucho que ver con algo que decía Marisa, pero también con lo que dijeron, bueno, Jorge Wilson, Alfredo y Candy, que tiene que ver con las políticas policiales o las políticas de seguridad en tiempos de pandemia, que parecen endurecerse, parecen que han digamos, recrudecido los autoritarismos, la violencia policial, la persecución y la criminalización contra las juventudes. Y bueno, hay varias preguntas que nos piden una reflexión. Algunos toman casos puntuales como Perú, como Brasil, como Colombia, pero hay muchas preguntas que están hablando entonces de la violencia de las fuerzas de, digamos, seguridad contra las juventudes, ¿no? A veces se habla mucho de la supuesta violencia juvenil contra el Estado, pero poco se habla quizás de la violencia de las fuerzas de seguridad o de la policía en este caso, como pasó en Colombia, como pasa en Brasil, contra las juventudes. Y una tercera pregunta quizás tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas. Sabemos que la pandemia, justamente lo dijeron varios, pero digamos Alfredo lo dijo en forma explícita, visibilizó desigualdades que estaban preexistentes. Y entonces, ¿cómo ustedes piensan que las políticas públicas pueden afrontar problemas educativos y laborales que las juventudes viven en tiempos de pandemia, o sea, desigualdades educativas, por ejemplo, en la conectividad con la educación virtual, o el acceso a dispositivos, o las condiciones de vivienda que hacen posible que uno siga el estudio a distancia desde sus casas, y qué sucede también con el empleo juvenil en tiempos de pandemia, pensado desde las políticas públicas. Me quedo acá entonces con estas 4 preguntas, que son preguntas densas, por supuesto, y luego hacemos una segunda ronda. Así que si les parece, en el mismo orden que fueron interviniendo, les pido que no se tomen más de 2 o 3 minutos cada uno para que tengamos tiempo, vuelvo a decir, de una segunda ronda de preguntas. Entonces empieza Alfredo. Alfredo, 2 o 3 minutos. Gracias. Está silenciado Alfredo, pasó lo mismo que la otra vez. Sí, un placer, camaradas, colegas, Marisa, Candy, Jorge, escucharlos. Creo que como varios de ustedes comentaron, hay muchas similitudes, ¿no? Hay cuestiones parecidas que hacen pues a nuestra reflexión en esta situación. Entonces, en ese sentido, lo primero que diría, porque hay una vertiente ahorita de las preguntas que nos hicieron, ¿no? Que están muy preocupados, o la cuestión de las políticas públicas, ¿sí? Entonces yo creo que sabemos en su mayoría que las políticas públicas, ¿no?, en lo que tiene que ver en el caso mexicano, imagino que también se parece, por esto decía de que somos también parecidos de las políticas en América Latina, pues no dejan de ser asistencialistas, ¿no? No dejan de ser también adultocéntricas, y no dejan de ser en ese sentido
además muy encaminadas a algunas juventudes, que digámosle en ese sentido, que algunas juventudes que han sido las más socorridas con respecto a esas políticas, en el sentido de que algunas otras han sido invisibilizadas por esas políticas. Entonces, en ese sentido, creo que un asunto importante, clave, es esto de las juventudes rurales o inclusive que está muy encumbrado con las juventudes indias o las juventudes indígenas, ¿no? Entonces yo aquí abocaría justamente a los activismos más de las asociaciones civiles y a los activismos más de las propias juventudes. Por ejemplo, tenemos juventudes indígenas que están trabajando y procurándose laboralmente ante esta situación. O tenemos inclusive algunas juventudes de precariedad, en el caso mexicano, que se están juntando y están activando cuestiones de solidaridad. Entonces, en ese sentido, me parece que yo creo que no hay que esperar mucho de las políticas públicas, sino más bien al revés. Las asociaciones civiles y los activistas son los que también tienen que rehacer una política de autogestión y de gestión con respecto a la invisibilidad en que los tiene la mayoría del Estado. Hay, por ejemplo, jóvenes indígenas que están haciendo tapabocas como forma de subsistencia y ayudar a... Hay jóvenes que están haciendo modelos para respiradores y demás. Hay juventudes que van a trabajar a las comunidades, ¿no? Para dar en ese sentido sensibilidad de cómo cuidarse y protegerse. Entonces yo creo que por ahí va el camino. Excelente, excelente, Alfredo. Vamos entonces con Marisa. Marisa, por favor. Entonces, eu penso que nós temos que retomar a ideia de políticas públicas. Eu concordo plenamente com Alfredo. As políticas públicas têm que ser umas políticas que vêm da população, do povo. Então, esperar uma coisa de uma política, incluso os nossos governantes como estão, a questão é: temos que pensar em uma perspectiva de uma política de base. O que estamos fazendo, como estamos escutando, qual a nossa responsabilidade, o que hacemos, e quando o Candy falou que os jovens empeçam a fazer algumas coisas, acá, infelizmente, eu não consegui colocar a foto, pero para Pablo, em los territórios, os jovens estão falando, não se mata mais, não, la prisão forjada não, as pessoas estão gravando. Então, eu não creio, infelizmente, que podemos esperar coisas das políticas públicas sem os jovens. Não dá. Nós, principalmente porque com Bolsonaro eu não posso esperar nenhum dos outros. Eu imagino que... Então, esperar políticas públicas, esquecendo que as políticas públicas deveriam ser uma perspectiva da população para ser alguma coisa, e não de cima para baixo. Essa é a primeira coisa, e eu penso que é o mesmo em relação à população, porque acá nós temos uma coisa muito específica, que é o MST. Estão fazendo coisas maravilhosas, é muito lindo, o Movimento Sem Terra, estão fazendo assim, aí trabalho muito interessante, porque não dá para pensar que a solidariedade e a miserabilidade implica necessariamente uma solidariedade. Eu penso que isso é comum a todos nós. Quer dizer, ele começou uma situação de solidariedade no primeiro mês, e agora há uma questão de uso da miserabilidade, porque temos eleições agora, então, na troca de favor, há uma compra de situações e não necessariamente uma construção mínima. Eu penso que já passou da hora de nós outros pensarmos como escutar realmente essa situação. Se não, eles fazem solitos. A forma que eles têm é quebrar os ônibus, é queimar os ônibus. É esta forma que podem falar. Então, eu penso que há uma responsabilidade. Não que não pensem nas políticas públicas, não que isso não seja importante, mas eu penso que estamos agora no momento, pelo menos a Argentina pode ser que é distinto, mas Colômbia e México, e temos que fazer alguma coisa que implique em tensionar
Hoy mi preocupación es tensionar el Estado, no necesariamente esperar que esas políticas públicas de cima para abajo. E depois eu hablo sobre porque não dá mais tempo. Porque o que eu gosto mais de falar, que é da polícia, eu hablo depois. Disculpa. Ok, Marisa, gracias. Vamos entonces con Jorge Wilson. Gracias, Marisa. Gracias. Bueno, sí, pues primero decir que sí, son preguntas muy amplias, muy complejas, además que pues realmente no sé si tengamos como respuestas, porque dan para pensar muchas cosas. Yo me voy a detener, digamos, en el tema de los jóvenes campesinos por una cosa que me llama la atención, y es que, bueno, yo doy clases en una universidad pública en Colombia que se llama la Universidad del Tolima, que es una universidad anclada en la cordillera, en la cordillera central, y es una universidad que tiene la característica de tener participación de muchos jóvenes del campo, y sobre todo que vienen de todos los municipios aledaños del departamento del Tolima, que es un departamento muy grande, además epicentro de la guerra en Colombia. Allí fue donde nació, digamos, la mítica Marquetalia, que fue, digamos, el lugar donde nació el proyecto de la guerrilla de las FARC, que luego se transformó en FARC-EP, y pues eran campesinos. Y una de las particularidades justamente es que muchos de los chicos regresaron a sus casas, y paradójicamente la pandemia, digamos, en el campo se vivió de una manera muy distinta a como se vivió en la ciudad. Lo digo porque yo tenía muchos estudiantes que estaban en la ciudad, y por todo este tema del confinamiento, digamos que el tema de la experiencia de estar encerrados en una ciudad, que no puedes hacer nada, que prácticamente todo el tiempo estás en un barrio. Entonces es muy paradójico porque la pandemia, pues obviamente hay unas situaciones con el campo que son muy complejas, pero a mí me parece que son los jóvenes urbanos los que más han tenido, digamos, repercusiones emocionales, considero yo, con respecto a la pandemia, porque en las ciudades había completa restricción de la movilidad, ¿cierto? Mientras que en el campo había muchas posibilidades de moverse. Y creo que una cosa muy paradójica es que la pandemia lo que nos ha mostrado es que es posible movilizarse a otras formas de toda esta estrategia de la enseñanza y el aprendizaje mediado por estas tecnologías, que permite que la gente tenga pues la posibilidad de estar en zonas muy alejadas del país, es decir, en el campo, y estudiar sin problemas. Por supuesto, el tema de la conectividad es una situación que por supuesto genera distancias y diferencias en el acceso a la información, pero creo que hay una cosa ahí que me parece, digamos, no es que yo tenga una respuesta, sino justamente lo que tengo es una pregunta, porque creo que lo que nos pasó con la pandemia todavía hay que pensarlo con mucho detenimiento, porque estamos todavía, como decimos en Colombia, vulgarmente en la calentura del proceso de la pandemia, y ustedes saben que la reflexión social es una reflexión que siempre se da a posteriori, es una reflexión sosegada que permite pensar las cosas después. Entonces me parece que es difícil todavía como sacar conclusiones, pero considero que esa característica me llama mucho la atención, es justamente por eso, porque yo siento que la pandemia develó desigualdades estructurales muy complejas, pero también generó una posibilidad para otras formas de, 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 de construir colectivamente el mundo, y sobre todo digamos, este tema de volver al campo, que creo que es una gran posibilidad. Yo dejaría por ahí esa pregunta, y más adelante de pronto abordo otros temas que me parecen también muy relevantes. Gracias, Jorge Wilson. Vamos ahora con Candy, entonces, para cerrar esta primera ronda, y si nos va a quedar tiempo para una segunda y última ronda, entonces. Candy. Bueno, quise retomar el tema de los jóvenes rurales, digamos, concuerdo completamente, y aquí lo primero que mencionaba Alfredo en su intervención, que no todas las juventudes han vivido la pandemia de la misma manera, y en efecto las juventudes rurales, por ejemplo, las políticas pensadas o las medidas pensadas no fueron pensadas de las poblaciones rurales. Entonces, en el tema de educación, la respuesta de la pandemia al tema de educación fue
pasar todo a clases virtuales, pero en realidad cuántas juventudes rurales tenían acceso realmente a Internet, no solo de equipos, sino también de la conectividad, en realidad, de que el Internet llegaba a sus lugares. Entonces, en realidad, mucha de la respuesta a la pandemia no fueron consideradas, digamos, estrategias para las juventudes. Quizás en ese sentido, el tema educativo es en particular para mí una de las desigualdades más fuertes en cuanto a las medidas implementadas de la pandemia con las poblaciones rurales, con las juventudes rurales. Y, por ejemplo, nosotros estamos enfrentando una tasa de deserción escolar altísima en estos momentos, ¿verdad? O sea, las niñas, niños, jóvenes se han retirado simplemente de los procesos porque no hay una alternativa también para ellos. Y el segundo punto es el tema migratorio. El Salvador es un país centroamericano donde la migración históricamente ha sido con muchísima fuerza, y en ese sentido la pandemia no es que ha frenado la migración de los jóvenes ha continuado, no solo por pandemia, sino en general, con la diferencia, y eso Alfredo lo mencionó un poco, ¿verdad? Con la diferencia que hoy se encuentran con dobles muros a nivel de México y Estados Unidos en este proceso, y con las políticas doblemente implementadas por Trump, utilizando la pandemia como excusa, también para implementar toda la restricción, por ejemplo, en el proceso migratorio. Pero en educación y migración, por ejemplo, la desigualdad con las juventudes rurales también es muy fuerte y muy poco visibilizado, muy poco pensado, así como con otras juventudes, como el tema de juventudes privadas de libertad, ¿verdad? Juventudes que están en otros contextos de violencia que ni siquiera son nombradas y ni siquiera consideradas en estos procesos. Con respecto al tema de activismo y solidaridad, yo también comparto que lo que ha permitido la pandemia es una reinvención de estos espacios y que al final dejará tiempo y proceso para revisar también qué aprendizajes nos pasó este momento. Justo como dice Wilson, ahorita estamos apagando el fuego, ¿verdad? Entonces estamos en el momento de que lo que hay que hacer es, o lo que los distintos grupos están haciendo es encontrando la forma de cómo sobrevivir y mantenerse con las estrategias. Ya llegará un momento más adelante para pensar realmente qué aprendizaje deja estos procesos y qué podemos retomar en este pensamiento. Pero yo sí creo que ha existido este proceso de activismo y solidaridad de otras maneras, aún desde la virtualidad, los mismos jóvenes y sus redes de estar pendiente de ellos, de reconocerse desde la vulnerabilidad de lo emocional, por ejemplo, y de los impactos psicológicos que estaban viviendo. Entonces, esos son temas para mí que también despertaron con la pandemia. Y finalmente, con el tema de las políticas, súper de acuerdo con lo que mencionaba Marisa y Alfredo. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, nosotros todavía estamos en un paso de tener que transitar, de dejar de hablar de políticas exclusivas de juventud, y entonces seguimos pensando que la política de juventud está más concentrado, entre comillas, en temas de interés de juventud, que siempre están más inclinados a temas de recreación, a temas de preparación y de otros procesos, y transitar en realidad a pensar políticas intergeneracionales, ¿verdad? Trabajadas definitivamente desde la base con los propios jóvenes, es decir, temas, por ejemplo, la crisis de vivienda que vive la juventud, la crisis de salud o la crisis de desempleo, no son crisis que surgen o emergen en la pandemia, son crisis que ya estaban viviendo los jóvenes desde mucho antes, precisamente porque no son temas a los que se presta atención, ¿verdad? El tema del acceso a vivienda por parte de los jóvenes, realmente el acceso, no hablemos en este caso del acceso, por ejemplo, a educación universitaria, que en países como el nuestro es muy, muy, muy bajo, ¿verdad? Entonces, realmente son temas que se tienen que comenzar a ver a nivel de las políticas nacionales en general, pero eso sí, desde la base. Yo también creo que aquí no es esperar que el Estado resuelva, no es esperar que desde arriba se hagan cosas, sino también toda la movilización que se requiere para ello. Gracias. Excelente, Candy. Bueno, muchas gracias. Y entonces vamos a una segunda ronda. Hay varias preguntas, están viendo que hay bastantes preguntas y bueno, inclusive en el chat también y algunas en las redes, digamos, en las redes sociales, pero quizás como no nos queda mucho tiempo, voy a resumir las muchas preguntas que hay en dos, sobre todo. Una tiene que ver con juvenicidio y con precarización, ¿no? Precarización de la vida
degradación de la vida y juvenicidio, instalando este término que por supuesto con Alfredo Nateras, con Marisa, bueno, por supuesto que con Candy, con Jorge Wilson, pero también con José Manuel Valenzuela y tantos autores venimos, digamos, trabajando, Germán Muñoz, venimos, digamos, trabajando desde hace años. Y hay una pregunta entonces sobre cómo se manifiesta esta realidad de juvenicidio hoy en día en América Latina, que muchos ya han dicho, pero la vuelvo a traer porque Marisa dijo que se quedó un poco ahí como con las ganas de enfatizar en la cuestión de la violencia policial. Y solo uno con la precarización, porque recuerdo que, digamos, Alfredo no lo dijo ahora, pero en un artículo que él tiene, habla de aniquilamiento físico, pero también aniquilamiento identitario, ¿no? Entonces hay varias preguntas que hablan sobre la precarización o la degradación identitaria en cuanto a los mundos de vida, el reconocimiento cultural, el reconocimiento de formas de ser, hablan de precarización cultural, precarización política, precarización social. Digo, son digamos, preguntas que están ahí y que las pueden ver. Entonces, uno, las dos, ¿cómo ven la cuestión de juvenicidio y cómo ven la cuestión de la precarización en tanto degradación de condiciones de vida integrales en las juventudes en tiempos de pandemia? Y una segunda pregunta o grupo de preguntas tiene que ver más con el confinamiento propiamente dicho o con el quedarte en casa cuando se puede, por supuesto, quedarse en casa, y con la cuestión también de la convivencia familiar intrafamiliar e intergeneracional, con la cuestión que también Alfredo, ¿no? Un poco, digamos, habló de cómo se ven estos malestares y estas emociones en momentos entonces de convivencia o de digamos, confinamiento y de una vida interior, ¿no? A donde esta vida, digamos, exterior aparece ahora en el mundo, digamos, hogareño o en el mundo, digamos, familiar. Así que son esas dos preguntas que se las dejo como para hacer una última ronda entonces de, digamos, respuestas. Si les parece, seguimos el mismo orden para no cambiar ahora que estamos terminando. Seguimos en el mismo orden que comenzamos. Alfredo, Marisa, Jorge Wilson y Sierra Candy. También les pido 2-3 minutos cada uno porque estamos ya sobre la hora. Gracias. Ya aprendí que tengo que abrir el micrófono, de algo sirven estos conversatorios. Sí. Muy bien, Alfredo. Sí, a ver, sí, como lo refieres, este concepto, ¿no? Instaurado a partir de José Manuel Valenzuela, en términos de que alude no solo a la muerte artera, como él dice, ¿no? Sino también alude a las condiciones de precarización, retomando lo de Wilson en este señalamiento, me parece oportuno desde Judy Butler, en la que están, ¿no? Las juventudes. En ese sentido, y también retomando algo que decía Maritza, para irme rápido, es que pareciera ser que dadas las condiciones de precarización en la que están nuestras juventudes en América Latina, hay muchas posibilidades en la condición juvenil contemporánea de morir por la condición de ser joven. Sin embargo, no cualquier joven o no cualquier juventudes. Si a esto le cruzamos la etnia, si le cruzamos el lugar en el que se habita, si cruzamos la clase social, si cruzamos el género, entonces hay algunas juventudes que tienen más posibilidades, ¿no? De ser reprimidos y demás. Ahora, otra cuestión, que también articularlo con el asunto de los trabajos de Bembe, de la necropolítica, en términos de que tanto el Estado, el gobierno y sus instituciones deciden quién vive y quién muere. Yo creo que es algo más complejo, sino que también decide cómo vive y cómo se muere. Entonces eso le da otro matiz. Y lo otro es rápidamente la condición familiar, la vivencia, lo que yo he encontrado, ¿no? Y hablando también de esta heterogeneidad. O sea, hay una matriz, al parecer, en términos de también del asunto de que las tensiones y los conflictos familiares, en algún momento, en los primeros meses, con los chicos que estoy trabajando, se incrementaron, se acrecentaron, ¿sí? Y después, desde algún lugar, estrategias también de cómo hacerle para convivir con esas tensiones y esos conflictos.
Y ahora también algunas juventudes han revalorado el asunto de la familia en términos de que pueden comer con ellos, convivir, dialogar. Y el otro caso, digámosle, muy fuerte, ¿no? Que se ha incrementado las violencias al interior. ¿Sí? Y con una violencia muy específica de género contra las niñas, niños, ¿no? Fundamentalmente. Los embarazos, en el caso mexicano, de jóvenes adolescentes han aumentado por abusos. Alfredo, muchas gracias entonces. Vamos con Marisa. Marisa. Então, sobre a questão de juvenicídio, eu acho, quer dizer, nós outros não falamos isso, mas estamos falando sobre isso. É importante pensar o quanto que isto implica em uma construção hasta desconstrução até chegar na morte física. Estamos falando desta questão, que eu fiz questão, eu não sei se fui muito compreendida, mas há pessoas que já estão como se estivessem mortas, quer dizer, não há uma morte física, mas não há condições nenhuma, eles não se veem em nenhum lugar. Então, quando se fala de juvenicídio, temos que pensar realmente como essa precariedade de subjetividade, de possibilidade de estar no mundo, de como se mira essa situação, porque são totalmente olvidados. E não é, então, se havia alguns, quando o Candy habla, cá também, muitas pessoas saíram da escola e vão para a escola, vão para a calle. E na calle há todas essas questões e há essa perspectiva de que, eu sou psicóloga de formação, então, as identificações vão se dar desta forma. Então, vamos construir essa perspectiva, vamos construir formas de sociabilidade, vamos largar, vamos deixar essa situação. E isso é muito forte quando vamos pensar em a força legítima do Estado. Nós outros conhecemos a lógica. Eles impeçam a polícia a perseguir, a manejar e depois matam as pessoas. Nós outros, acá em Brasília, estamos fazendo, sim, uma discussão sobre a polícia. Eu nunca quis fazê-lo, mas estamos tentando interferir. Se há um espaço que é junto com os territórios e compreender como eles estão manejando, porque nós outros não temos ideia. Acá em Brasil, quando estava cerrada, nós outros errado, a violência policial aumentou 21%, se matou 21%, enquanto que a burguesia estava na calle, na casa, a calle ficou da polícia. Então, eu penso que há uma coisa que eu sempre falo com o Pablo e com que a questão da juventude não pode estar dissociada de uma discussão macro. A juventude é a que explicita toda essa situação. Então, temos que olhar essa e mirar. Não dá para discutir violência ou política de violência ou política de saúde ou emoção sem pensar nessas pessoas que querem viver de alguma forma, querem estar em algum lugar. Se nós outros não conseguimos escutá-las, algumas pessoas vão escutá-las. Se não há alguma fora, e eu sei que muitas vezes quando eu hablo, parece que eu estou indo na contramão. Não é, eu estou muito preocupada. Sim, Alfredo, há afetividade, há preocupação, sim, os jovens estão buscando, na investigação que nós outros dissemos, estamos fazendo, sim, as famílias que se davam bem permanecem buenas, as famílias que há problemas com a convivência, a situação está muito mala. Há, sim, a mesma coisa, violência doméstica, violência contra a mulher, há situações de estupro, não sei se vocês miraram, situações muito complicadas. Há uma lógica de um presidente muito complicado, fascista, que realmente, provavelmente, eu saio da cá e não volto em minha casa. Mas, assim, a situação está muito complicada, pero é importante pensar que está complicada por conta de uma situação onde não há referências mínimas de sociabilidade. Há, sim, uma degradação, não dá para não vincular uma coisa com outra. Só há possibilidade de um governo autoritário adentrar em país que nem o nosso, ele adentrou porque foi votado. Porque, sim,
há sim uma desigualdade muito grande, as pessoas não conseguem confiar em nada do Estado, vão buscando, ao invés de uma perspectiva identitária, uma perspectiva de intolerância, de incapacidade, de mirar o outro como inimigo. Então, temos que pensar em uma forma de sociabilidade, não só lógico, hoje temos hambre e temos que fazer algumas coisas, mas não podemos, pelo menos eu posso falar de Brasil, que a situação está, que as pessoas estão muito solidárias, que as questões, nos primeiros meses, sim, agora as pessoas estão preocupadas com a própria vida. Então, eu penso que, se pudermos pensar o significado, eu estou fazendo um convite, uma invitação para todos vocês, vamos continuar fazendo, temos que fazer investigações sobre isso, temos que falar sobre isso. Herman me chamou para falar sobre a questão do rejuvenescídio. Não é uma questão que passou. Se segue, e segue muito forte, porque segue não somente com a mão do Estado policialesco. E há um autor que é Louis Facan, que habla que a violência, que o Estado penal não se caracteriza somente com a violência da morte ou do encarceramento em massa, também com políticas públicas que não se querem garantizar a qualidade dos direitos, sim, penalizam e criminalizam. Gracias. Gracias, Marisa, en serio muy, muy potente. Y vamos, entonces, cerramos con Candy. Tenemos que cerrar lamentablemente, Candy, para que puedas, digamos, responder estas preguntas y hacemos un cierre de este conversatorio. Gracias. Bueno, creo que con el tema de juvenicidio me gustaría retomar que también, bien lo menciona Marisa, o sea, al final, dentro de la pandemia, lo que vemos es también cómo se visibilizan estas otras formas, por ejemplo, desde el Estado. Alfredo mencionaba, por ejemplo, la acción del gobierno cuando decide en las cárceles unir y publicar, por ejemplo, a nivel de país como campaña, fotografías o imágenes, uniendo en una celda, en una misma celda a varios enemigos. Digamos que ahí, más allá de que realmente se fueran a matar en esa cárcel, había un mensaje también, ¿verdad? Había un mensaje desde esa imagen, desde esos discursos y con lo que se está logrando también construir, digamos, a nivel de otras juventudes, procesos donde se está aniquilando también, donde se está tratando de silenciar, donde se está intentando callar. Entonces, yo sí creo que la pandemia en el tema de juvenicidio lo que viene también es a mostrarnos como estas otras maneras. El mismo quédate en casa, el quédate en casa es protejo a algunos mientras otros mueren sin problema, ¿verdad? O sea, si los que van a morir son los que están en ciertas condiciones, los que están en ciertos lugares, pues no importa porque el quédate en casa protege, digamos, al sector que me interesa en este momento salvar o hacer. Y ahí podríamos entrar en discusiones o en reflexiones mucho más profundas de los desechables, ¿verdad? De una sociedad o quienes no importa que mueran o y a quienes protejo que vivan. Entonces, en general, yo sí creo que en ese sentido las medidas o la pandemia en sí mismo nos permite sobre todo reflexionar, poner como foco, poder mirar y aterrizar con mayor profundidad en todas esas otras estrategias de asesinar, de matar a los jóvenes que no son directamente con un disparo, que no son con una arma, pero que sí están muy de manera estructural en las diferentes formas y quizás hasta de manera cotidiana que no les logramos ver, ¿verdad? Entonces, morimos si no salimos a trabajar, morimos si no puedo tener acceso, ¿verdad? A los alimentos de un día, morimos si no puedo tener acceso a un servicio de salud por otro tipo de enfermedades. Entonces también hay toda una serie de cuestiones, sobre todo a lo que yo creo que le tenemos que empezar a prestar mucho más alerta, ¿verdad? Y entonces cambiar las narrativas o discursos. Yo creo que sobre todo este ejercicio nos invita a la reflexión de poder cambiar los discursos y las narrativas, poder entrar mayor a la profundidad, ¿verdad? Un poco de dónde están esas causas, por qué hay todo un sector de jóvenes que muere diariamente y como decíamos, entre morir de COVID y morir de las otras cuestiones que ya están muriendo diariamente, entonces no hace muchísimo la diferencia al final de cuentas y me enfrento de la misma manera. La probabilidad de morir por COVID es mucho menor que la probabilidad de morir a manos de la policía, la probabilidad de morir de hambre. O sea, entonces, esos elementos son claves de pensarse en estos procesos. Entonces, creo sobre todo que, como dice Marisa, juvenicidio sigue siendo un tema muy potente, muy fuerte y aunque
no necesariamente lo nombremos como tal en algún momento, pero está en todos los ejercicios que discutimos de desigualdad, de conversación y que se debe de seguir profundizando. Bueno, muchas gracias, Candy, y gracias a todas y todos. ¿Sí? Ya estamos pasados un poquito de la hora y como esto va en vivo por las redes Claxo, tenemos que terminar un poco en horario porque las redes luego hay que usarlas para otras actividades, para otros eventos, pero realmente gracias. Bueno, hay más de 40 personas hasta ahora conectadas luego de 2 horas en el Zoom, pero sabemos que hay más de 100 personas en las redes sociales también. Realmente discusiones, debates muy, muy urgentes, iba a decir muy pertinentes, pero en realidad urgentes, relevantes, necesarios con la coyuntura latinoamericana que nos demanda y nos sorprende y nos desafía día a día, ¿no? Cuando organizamos esto, por supuesto que muchas de las realidades que ustedes comentan estaban presentes, pero bueno, hoy amanecimos con lo que sucedió ayer, digamos, en Colombia, también con una situación de pandemia que continúa y con medidas de cuidado que son necesarias, porque creo que uno hace una política de la vida y no da lo mismo que mueran personas o que no mueran. Digamos, el otro día en Argentina, con la cantidad, lamentablemente, de muertos en ascenso que hay, al menos en Argentina ahora, decía, es como si cada día se estrellase un Boeing lleno, un avión lleno. Imaginémonos los títulos de los diarios si cada día hay un avión que se estrella y mueren todos sus pasajeros y sus tripulantes. Bueno, eso es lo que está pasando en la pandemia, por lo tanto creo que también es muy importante poder, digamos, priorizar la vida, contra muchas, cuestiones que tienen que ver con intereses corporativos o de las corporaciones económicas que se disfrazan de cuidado a los que no pueden, hacer una cuarentena porque se ganan la vida día a día, pero sabemos que a los gobiernos no les importan esas personas, sino que lo que les importa son los intereses de las corporaciones y que ponen como excusa a esas personas a veces para descuidar a sus poblaciones. Digo esto también porque creo que es muy importante y había algunas preguntas que hablaban sobre la política de la vida que no las mencioné, por eso también recupero esto. Bueno, creo que estas cuestiones de desigualdades, de malestares, de emociones, de violencias, de resistencias, sin duda, y de criminalizaciones son muy importantes para poder seguir pensándolas y para poder seguir accionando y para poder seguir actuando, porque creo que lo que nos interesa es, como decía Marisa, que las juventudes sean, entre comillas, una suerte de excusa o de puerta de entrada para comprender dinámicas sociales profundas y dinámicas sociales mucho más amplias y más integrales, y también lo que nos interesa, creo yo, es poder mejorar las condiciones de vida cotidianas de las y los jóvenes en América Latina. Así que Alfredo, muchas gracias, Marisa, muchas gracias, Jorge Wilson, muchas gracias, Candy, lo mismo. Seguimos conversando, seguimos intercambiando, el video va a estar mañana en redes y lo vamos a poder circular. Agradecemos mucho, de verdad, a todas las personas que estuvieron conectadas y bueno, por supuesto, una despedida final para continuar trabajando y para continuar intercambiando juntos y juntas. Muchas gracias, ¿sí? A ti, Pablo, muchas gracias y a Candy y a Marisa y a Alfredo por el espacio, muy motivado también a pensar estas cosas a futuro, que creo que hay mucho camino por pensar. Muchas gracias a los participantes. Gracias, chicos. Cuídense. Cuídense. Tchau. Gracias, un placer Tchau. compartir. Obrigada, gracias.